niño, tu educación es un derecho merecido. Un tema al que todos consideramos importante, pero que no está en la agenda de los ciudadanos. Tu esencia de hombre cultivado en el saber. Hablemos de educación. Siempre en la brecha y sin ceder. Y aquí estamos como todos los sábados en este horario aproximadamente con este espacio de AMSAFE, General López, para hablar de educación. Siempre la presencia de Alberto José Maurino, que es el secretario seccional departamental. ¿Cómo te va, Alberto? Buen día. ¿Qué tal, Edu? ¿Leticia? Buen día, bienvenida. bien. Gracias. Yo debo reconocer públicamente que es un hombre que me genera mucha admiración. Y esto no lo digo en broma. Sí. Con Alberto nos conocemos hace muchos años. Siempre, ya él era docente, por supuesto, era profesor de educación física y comenzaba sus primeras armas en aquellos tiempos, más o menos en el gremio, cosa que ha hecho con mucho denuedo, con mucho trabajo, y ha seguido capacitándose. Se ha recibido de abogado, que también genera una profunda admiración. Y bueno, y también ha seguido por el camino de la literatura, ha escrito algunos trabajos que incluso estamos descubriendo que tiene hoy, pero su inteligencia no tiene límites. Trae una cámara como para que no le pueda hacer seña cuando tiene que terminar el micro. La verdad es que no tiene límites. Chapo, amigo, Se llama inteligencia emocional. Claro. ¿No? Sí, todas juntas, no solo la emocional. En la emocional quedo yo. Aprovechar el entorno de la mejor manera posible. Le vamos a hacer señal igual y que quede registrado. Y que quede registrado. No importa. Estamos en familia, no hay un problema en ese aspecto. Vamos a tratar de respetar los 15 minutos. Como 15 Los- minutos. Si eran 10. Bueno, Vamos a tratar de respetar los 15 minutos y ya me 2 castigó. y medio, digamos. Adelante, Bueno, Alberto. la verdad que es un gusto trabajar con ustedes y De igual disfrutar de este espacio. Veníamos hablando de la ley 26206, vamos a ampliar algunas cuestiones de la ley y estábamos analizando la función del Estado, la función, deberes y derechos de los docentes, deberes y derechos de los alumnos, deberes y derechos de los padres. De todas estas cuestiones que tienen que ver con los derechos y deberes de todos los actores de la educación, que se trasladan también a las cuestiones que tienen que ver con los ciudadanos, ¿no? Desde ese punto de vista nosotros podemos, o me gusta hablar de una palabra que casi que ha perdido, no digo vigencia, pero que se la distorsiona muy a menudo, que es la palabra responsabilidad, ¿no? Y cuando hablamos de responsabilidad, tenemos que tener claro que esa palabra tiene un origen con respecto a las personas de responder. ¿Responder por qué? Por los actos propios, ¿no?, de cada uno de nosotros, y esto es interesante, la segunda opción, responder por actos de terceros de los cuales nosotros nos tenemos que hacer cargo. Y si trasladamos ese concepto a los papás y a las escuelas, cuando los chicos son menores de edad, los responsables, los que deben responder por esos menores de edad son los papás. Correcto. Y si lo trasladamos a la escuela, cuando el papá deja a los chicos en la escuela, los que deben responder por esos chicos dentro de esa escuela son los docentes. Hablemos del personal directivo como máxima autoridad, por eso hablábamos del respeto a la autoridad, y a renglón seguido de los maestros en cada uno de sus aulas. Correcto. No es menor, cuando hablamos de menores y de personas, el tema de entender qué significa la responsabilidad y esto de responder por esas personas. No hay ninguna duda que dentro del punto de vista de la responsabilidad, los que deben responder en este criterio de ver quiénes son los que tienen básicamente esta cuestión de cuidar, de vigilar, son los que están a cargo de esos menores, ¿no? Y cuando digo a cargo de esos menores en cualquier lugar, Edu, porque pasa esto, te voy a dar un ejemplo. Si vos llevas a tu hijo menor de edad a la casa de un amigo o una amiga, del momento que entra en la casa de ese amigo o de esa amiga, los padres de esos chicos son Se responsables. convierten automáticamente en responsables. Hay que tenerlo muy claro. Sí. ¿Por qué? Porque uno por ahí deja a sus hijos en lugares que no son los mejores, lo más adecuado, los manda a instituciones que no saben
quién a veces puede estar controlándolo o no controlándolo. Por eso insisto yo de hace mucho tiempo esta parte, de que los papás no solo tienen que mandar a sus hijos a las escuelas, sino que tienen que ver en qué condiciones están las escuelas en donde dejan sus hijos. Porque hay un preconcepto de que parece que está todo bien. Y cuando uno está dentro, uno se da cuenta que no está todo bien. Por lo menos del punto de vista edilicio, de algunas cuestiones que tienen que ver con la seguridad. De hecho, hay muchos casos que no se dan a publicidad de lo que pasan dentro de las escuelas, de fallecimiento de chicos, por ejemplo, en un jardín de infantes, en una escuela primaria. No es uno, son muchos. Lo que pasa es que no se da publicidad. Digo, desde que en una escuela llevaron, por este pedido de que faltan cosas en las escuelas, un rollo de papel de una empresa importante, papelera, que como gesto de solidaridad dona papel o bobinas de papel, ¿no?, a las escuelas, entre ellos jardines de infantes. Una bobina puesta en un mal lugar, cuando se cae, aplasta a un chico y lo mata, de jardín de infantes. Digo, el hecho, hasta dónde llega el hecho de que cuando el Estado nos hace responsable de las cosas que tiene que tener dentro de la escuela, que uno tiene que salir a pedirlas, casi como un pedido urgente de material porque no lo hay, y ese material, por vicio de la propia cosa o por la negligencia de no poner en un lugar que tiene que ponerlo, ocasiona una muerte de un niño. Esto es el sentido de la responsabilidad. Cuando hablamos de la responsabilidad, ya teniendo en cuenta qué significa, dentro del ámbito docente tenemos mínimo 3 responsabilidades. La responsabilidad administrativa, que es la responsabilidad en la cual los docentes deben cumplir a rajatabla todas las normativas que están ya expresamente establecidas de cómo se conduce una escuela y qué es lo que se debe hacer en cada uno de los casos. No hay casi espacio para crear cosas para nuevas. la improvisación, no hay espacio. De hecho, no puede haber improvisación, tiene que haber previsión. Eso es un tema muy interesante, en un momento lo vamos a tocar, la previsión. Hay otra responsabilidad, que es la responsabilidad civil, que es la que vamos a tratar de ver hoy rápidamente, y la responsabilidad penal. Cuando hablamos de responsabilidad civil, hablamos de aquella responsabilidad que establece la ley, y que la ley, de alguna manera, ante el daño, establece un resarcimiento, que es resarcimiento económico, por eso afecta el patrimonio. Entonces, cuando un papá con un chico menor de 18 años no sabe dónde está y qué es lo que está haciendo, y tiene algún patrimonio importante, o tiene poco, mucho, lo que tenga, y ese chico comete algún ilícito que tiene que ver con lo patrimonial, lo que van a responder son los papás. En el caso de las escuelas, exactamente lo mismo, ¿no? Si pasa algo a alguien, cualquier abogado va a ir en contra del Estado provincial en principio, del establecimiento obviamente el Estado provincial, y de los agentes que participaron, porque si los agentes que participaron en este caso, llamémosle docentes, no fueron lo suficientemente diligentes, hayan tenido conocimiento, o hubieran obrado por impericia, y otros temas que tienen, o desidia, o falta de conocimiento, que no se puede arguir falta de conocimiento cuando uno tiene un título. Ya uno se supone que no importa si le dieron o no le dieron los conocimientos, ya está, lo tiene que de alguna manera asumir. Bueno, todas estas cuestiones que tienen con esto específicamente la responsabilidad civil, se transforma en resarcir el daño con dinero. Y no es menor, porque nosotros muchas veces hablamos de las... Ayer escuchaba en un medio también importante alguna reflexión, ¿no? Hablamos de los menores y no hablamos de la responsabilidad de los padres sobre esos menores. Y ahí es donde falla la sociedad. Sí, totalmente. En no hacer responsable no hacerse responsable del tercero que tenemos a nuestro cuidado, ¿no? Y exigirle a ese tercero, porque nosotros habíamos dicho en su momento que hoy desde el nacimiento el niño ya no es un sujeto, sino es un sujeto de derecho, por lo tanto tiene derechos y obligaciones en el nacimiento. Cuando no los puede ejercer, los va a ejercer el que lo representa, el papá. Por lo tanto, no es que solamente vamos con un objeto. Entonces hay que exigirle, y esto es lo que creo que en las escuelas hay que empezar a debatir profundamente. Las escuelas en realidad, y esto me hago cargo de lo que digo porque hace mucho tiempo que lo vengo viendo y estudiando el proceso, se ha como que ha sacado responsabilidades a los alumnos en tanto en cuanto a la edad cronológica de que puede adquirir algunas responsabilidades, y prácticamente se ha laizado ese tema. Entonces da lo mismo que un chico cumpla que no cumpla, da lo mismo que el papá lo mande que no lo mande, y uno le busca resolver eso, que no es respuesta de la escuela, tiene que ser respuesta de aquellos que de alguna manera tienen esa responsabilidad. Así es. Y la otra responsabilidad que nosotros podemos hablar, que no la vamos a decir en cumplimiento del precepto del tiempo, es la responsabilidad penal,
que tiene que ver con la libertad de las personas, ¿no? A veces el hecho no amerita la pérdida de libertad, pero sí un proceso donde hay que estar atento. Entonces, no es menor cuando en las escuelas se exige el respeto a las normas, porque se hace, y hay que entenderlo, y los papás lo tienen que entender, en función del cuidado de ese bien preciado persona que es el niño que está en la escuela. Entonces, todo lo que se haga en función de esa seguridad y de devolverle a los padres el niño en las mismas condiciones que entró a la escuela, en las mismas condiciones. Un golpe, un rasguño que cambie su estructura no son las mismas condiciones. Seguro que no. Por lo tanto, hay que hacer los esfuerzos indigentes suficientes como para que el padre entienda que las normas dentro de esa escuela se tienen que cumplir, no porque son arbitrarias, sino porque tiene que ver con el sentido de responsabilidad de aquellos que la asumen. Hay muchos que no la asumen, obviamente, sí, por supuesto, desde un lado y de otro. Sí, por eso, terminando, digamos que vamos a seguir conversando en el próximo micro sobre algo de la responsabilidad penal, ¿no? Y cuáles son del punto de vista de la responsabilidad civil, que no lo dijimos ahora, pero sí la responsabilidad civil cuando un hecho tiene una cierta cantidad de elementos o preceptos que se tienen que cumplir para que esa responsabilidad se pueda ejecutar ante la ley. Pero vamos a hablar un poquito en el próximo programa y vamos a seguir analizando el Código Civil, donde habla específicamente cuáles son las responsabilidades de los padres, que tienen que ver, y están en relación directa, que no lo dice la ley, con la ley 26.206 cuando habla de derechos y deberes. Muy bien. Ha cumplido a rajatabla. ¿Cuántos? ¿15? No, 12. No, estuviste muy pero bien. tengo que apurar. Pero muy claro conceptualmente, que es lo importante. El tema de la responsabilidad es un tema que hay que rediscutir socialmente. Y porque no es que nosotros estamos siendo ciudadanos ni sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que saber lo que tenemos que hacer para responsablemente empezar el respeto por uno mismo y después por el otro. De abajo arriba y de arriba abajo. Exactamente. Alberto, buen fin de semana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, bienvenido Leticia. Gracias. Nos reencontramos el próximo sábado. Nos vemos. Siempre está cuidando sus destinos aquí en el sur de Santa Fe.